Soy el bestseller clandestino del Perú. O aquí el escritor es ciudadano de segunda. Estas dos frases pertenecen a Osvaldo Reynoso, uno de los escritores más trascendentales que nos ha dado el Perú en el siglo XX. Lamentablemente falleció en mayo del año 2016. Así que este programa intenta hacer un homenaje a su trabajo, que siempre estuvo ligado al magisterio y a la creación. Osvaldo Reynoso, autor de Los Inocentes, de En octubre no hay milagros, libros pioneros en la literatura realista urbana latinoamericana. Reynoso siempre fue un escritor rebelde, incómodo, y esto le granjeó admiradores y detractores, por supuesto. Y de eso también vamos a hablar hoy día en Sucedió en el Perú. Para hacerlo, comenzamos en la Casa de la Literatura Peruana. ¿Qué mejor para hablar de un escritor de su talla? ¿No creen? Soy Norma Martínez y esto Sucedió en el Perú. Y a partir de Los Inocentes comencé a generar una demanda por consumir historias, que finalmente es lo que he hecho el resto de mi vida, ¿no? Consumir y producir historias. Él encarnaba al escritor rebelde, al eternamente joven, al que todos tarde o temprano volvemos. El placer del lenguaje, el placer de la sexualidad, el placer de la comida, el placer de la vida estaban presentes en su obra y en su vida también. Osvaldo Reynoso nació el 10 de abril de 1931 en la ciudad de Arequipa. Sus padres eran tacneños y vivieron allí durante la ocupación chilena. Luego se asentaron en Arequipa y fundaron una numerosa familia. En la biblioteca familiar, el pequeño Osvaldo tuvo a su disposición las colecciones completas de las revistas Mundial, Variedades y Amauta. Allí pudo leer por primera vez a César Vallejo y a Abraham Valdelomar, escritores a quienes tanto admiraría. Bajo influencia de su padre, Reynoso estudió en Arequipa en el Colegio de los Hermanos Cristianos de La Salle y en el de los Padres Franciscanos. Fue una etapa cargada de miedos y prohibiciones, que provocaría en él un sentimiento anticlerical que lo acompañaría a lo largo de su vida. Por otro lado, los paseos de verano con sus amigos a las playas de Mollendo fueron recuerdos plenos de libertad y felicidad. En las playas de Mollendo, donde por primera vez vi el mar, yo tenía 14 años y era casto por miedo al infierno inculcado en oscuras y abovedadas iglesias de sillar, donde ardían grandes cirios como avisos luminosos anunciando los tormentos de Satanás.
1950 hubo en Arequipa una huelga general contra el gobierno de Manuel Odría. En ella fue detenido y acusado injustamente de ser un espía chileno el padre de Osvaldo Reynoso, el señor Luis Reynoso. De alguna manera, los papás, el papá y la mamá de Osvaldo, eran estigmatizados en el Perú por haber nacido en Tacna cuando ésta estaba ocupada por los chilenos. Esta situación molestaba tremendamente a don Luis y se dice que, agonizando en su lecho de muerte, tomó la mano de Osvaldo, de su hijo, y le dijo algo así como: recuerda siempre que tu padre muere sin patria. Esta frase marcó, pues, ¿no?, sin duda, a Osvaldo Reynoso, quien hizo de su rebeldía, de su creación literaria y del hermoso rostro de los jóvenes peruanos su verdadera patria. Entre 1950 y 1951, Reynoso estudió letras en la Universidad San Agustín de Arequipa. En 1952 viajó a Lima e ingresó al Instituto Pedagógico Nacional, que al año siguiente se convertiría en la Escuela Normal Central de La Cantuta. Allí obtuvo una beca completa que incluía alimentación y alojamiento. Además, fue el primer presidente de la Federación de Estudiantes. En La Cantuta, Reynoso se encontró con jóvenes procedentes de todo el país. Esto significó una experiencia muy enriquecedora para él. En el año 1954, Reynoso se graduó como profesor de lengua y literatura en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta. Allí ejerció varios años como profesor, a la vez que desarrollaba una intensa vocación literaria. Además, fue profesor en varios colegios de Lima, en Venezuela y en la Universidad de Huamanga. Durante sus días en La Cantuta no saben los compañeros que tenía Reynoso en el área de humanidades, nada menos que Washington Delgado, Javier Sologuren, Alejandro Romaldo y José María Arguedas. ¿Qué tal equipazo, no? Para Washington Delgado, Reynoso no era un maestro que se limitaba a compartir conocimientos, no, sino que siempre intentaba y de hecho lograba penetrar en el alma de los alumnos. Reynoso contaba que José María Arguedas lo introdujo a la literatura peruana, sobre todo a la campesina y al folclore, que no había tenido oportunidad de conocer en Arequipa. En Lima entró en contacto con novelistas y poetas asiduos a los bares del centro de la ciudad, como el Cela y el Palermo. El debut literario de Reynoso fue como poeta, publicando en 1955 su obra Luzbel, cuyo título evocaba al ángel más bello caído en desgracia. Tenía por entonces 24 años. El pecado hace del cuerpo. El pecado hace del cuerpo un fruto oloroso. El tiempo es llegado. Estoy listo para la cosecha. Arráncame de mi lecho y elabora con fuego mi sangre hasta que mis ojos se eleven en llamaradas a la luna. A fines de la década de 1950, Lima empezaba a cambiar su fisonomía debido a las migraciones. Las invasiones se apoderaban de las afueras de la ciudad. Lima se convertía en una urbe donde se afirmaban barrios residenciales, barriadas y barrios populosos. Los antiguos vecinos del centro emigraban poco a poco hacia el sur.
A Reynoso lo sedujo el mundo marginal y juvenil de la gran ciudad y empezó a escribir relatos sueltos, que se los mostraba a Arguedas, Manuel Moreno y Javier Sologuren, quienes lo estimularon a reunirlos en un libro. Así fue como surgió Los Inocentes. Cuando estaba en la pubertad y me puse a leer la historia de Colorete, que está dentro de Los Inocentes. Yo hasta este entonces, o sea, lo que me entregaban o lo que sabía de las letras peruanas, pues tenía que ver con Ciro Alegría, tenía que ver con Ricardo Palma, ¿no? Que eran lecturas que podía leer, pero con las que no me identificaba como un muchacho, pues. Y de pronto leo estos relatos de Reynoso y empiezo a sentir lo mismo, que algo de lo que esos protagonistas sentían, los rubores, la chica que se acerca, el temor, el tener que ser machito para ser respetado. En 1961, en el bar Palermo, que quedaba aquí, en el centro de Lima, se presentó el libro de cuentos Los Inocentes, una obra potente, innovadora, que causó el escozor de la crítica literaria más conservadora de la ciudad de Lima. ¿Por qué? Por su lenguaje, porque era fuerte, crudo, propio de los jóvenes marginales que eran retratados en sus páginas. Pero lo terrible no es que la crítica atacó solamente el trabajo de Reynoso, sino también esos ataques se dirigieron contra su persona. Lo acusaron incluso de pornográfico. Imagínense. La edición Príncipe de Los Inocentes estuvo a cargo de la editorial Rama Florida y tuvo escaso tiraje. Los protagonistas de la obra eran muchachos de barrio que querían ser adultos y estaban empecinados en reafirmar su sexualidad. Eran muchachos condenados a no tener oportunidades dentro de una sociedad que los ignoraba y marginaba. Cuando tenía más o menos 10 o 12 años, un tío mío, que era el clásico tío pintor, bohemio, intelectual de la familia, me regaló un ejemplar de Los Inocentes. Y yo en ese tiempo era un niño solitario, era un niño introvertido que pasaba la vida dibujando. Y leer Los Inocentes fue una epifanía, fue una revelación, porque no solamente sentía que todos esos cuentos habían sido escritos para mí, ¿no? Como si Osvaldo me hubiera escrito el libro a mí, sino que sentía que sus personajes estaban vivos, que me hablaban, los podía sentir, los podía oler, podía escuchar sus voces. Y esa manera de escribir que yo no la conocía porque era un niño, me cautivó, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, no es que me volviera un hincha de Reynoso, sino que creo que descubrí en ese libro la aventura de leer. El choro plantado, digamos, el peluquero, que las manos voladoras, creo que se llamaba el peluquero. O sea, todos estos personajes que yo me los imagino en el RIMAC, en los años 50, y como él los describía, ¿no? O sea, él describía, por ejemplo, a Cara de Ángel con las manos en los bolsillos, queriendo ser achorado, queriendo ser malo, pero teniendo una cara de ángel. Lo que me llama mucho la atención de los personajes de Reynoso es que son fuertes y achorados, pero tienen una inmensa ternura adentro. Jorge Eslava dice que cuando era jovencito y leyó Los Inocentes, supo ser Cara de Ángel, el príncipe o el rosquita, porque todos somos inocencia y pecado durante la adolescencia. Porque la inocencia tiene que ver con la pureza, ¿no? Tiene que ver con espíritus libres, espíritus que están en busca de un lugar donde colocar el sentimiento de su inocencia, que es lo que dice el epígrafe famoso del libro de Osvaldo. Yo tenía 16 años en el corazón, pero no tenía ni un solo lugar donde colocar el sentimiento de mi inocencia.
En Los Inocentes, Reynoso utilizó la jerga juvenil y popular, pero a nivel poético, al estilo de Jean Genet, escritor maldito francés citado en su epígrafe. El estilo de Reynoso no fue entendido por algunos críticos literarios de tendencia conservadora, que incluso llegaron a pedir que se le quitase el título de profesor por publicar un libro que corrompía a la juventud. Lima hasta ahora es una sociedad hipócrita. Imagínatela hace 50 o 60 años. Imagínate también que teníamos medios impresos en las cuales creo que Extra todavía ni siquiera se había atrevido a poner la replana, la jerga en los titulares, ¿no? Y de pronto sale Reynoso mezclando esta prosa poética suya con voces de verdad de la calle, esa tremenda innovación, ese golpe que debió haber sido, ¿no? Y que agarró a los críticos clásicos, pues, en posición adelantada, ¿no? Pero por fortuna, no todas fueron voces negativas. De hecho, el mismo José María Arguedas presentó Los Inocentes, diciendo que con él se inauguraba una nueva forma en la narrativa peruana. Y no se equivocó. Los Inocentes es hasta hoy un clásico de nuestra literatura. Para Marcos Martos, Reynoso consiguió penetrar en la forma de pensar de los jóvenes, es decir, que habló desde ese plano, y por eso las generaciones de jóvenes constantemente vuelven a Los Inocentes, a este libro que no ha perdido ni un ápice de su vigencia. De hecho, les recomiendo a los chicos, lean Los Inocentes, de verdad, no saben cómo se lo van a pasar. Aquí, en la Casa de la Literatura Peruana, hemos encontrado una edición antigua de este libro que de hecho se llama Lima en Rock, tiene como subtítulo Los Inocentes, publicada por los Populibros, una especie de experimento que hizo el escritor Manuel Escorza hace ya un montón de años. Para Arguedas, Osvaldo Reynoso era un narrador para un mundo nuevo, un mundo que recién se estaba construyendo en el Perú. Osvaldo narró en su primer libro de cuentos lo que Arguedas dijo que era en verdad el nuevo Elan del Perú, no sé, esta cosa urbana, achorada, ¿no? Entre jóvenes que tienen que robar y otros que tienen que sobrevivir. Osvaldo Reynoso tiene un estilo único, ¿no? Acordemos que es el pionero, digamos, de este tipo de literatura que en su momento rompe, ¿no? Digamos, el establishment, la crítica oficial, que no podía entender ese tipo de literatura, ¿no? Y lo acusan incluso, ¿no? Oviedo, acordémonos que dice que su obra tiene que ser arrojada al fuego, ¿no? La prensa también los indica como pornógrafo. Y Osvaldo insiste en esta obra porque él no reivindicaba al lumpen, es decir, no le reivindicaba al delincuente, sino el argot popular. Mario Vargas Llosa dijo que el culpable de todo el escándalo que se generó en torno a Los Inocentes no era el escritor, sino los escritores peruanos que habían acostumbrado a los lectores a dar una visión un poco almibarada, dulzona de la realidad. Reynoso le alcanzó un ejemplar de Los Inocentes a un poeta que él admiraba mucho, Martín Adán, asiduo concurrente de los bares del centro de Lima. Luego de elogiarlo, Adán le dijo: «Un escritor como usted va a sufrir mucho en el Perú». Reynoso caminó hacia su mesa del Palermo y juró no ser como Adán. A él nadie lo abatiría. En 1964, Los Inocentes llegó a un público masivo cuando fue reeditado por Manuel Escorza en su famosa colección Populibros. Se le cambió el título por Lima en Rock, pero conservó el nombre original a manera de subtítulo y entre paréntesis. Además, se le añadió un glosario. El argot popular es lo que a él le interesaba, y curiosamente es que aparece en su libro de glosario, ¿no? Para que
las clases, digamos, burguesas o los señores o los señoritos intelectuales que no entendían pudieran leer, ¿no?, en el glosario lo que él quería decir, ¿no?, o lo que el pueblo decía, mejor dicho, ¿no?, en los mercados, en las calles, qué sé yo, en los cafetines, en los bares, ¿no? También en 1964, Reynoso escribió en el Diario Expreso una columna de crónicas que se llamó Sucedió en Lima. A pesar de las incomprensiones del editor, Reynoso pudo exhibir aquí también su extraordinario estilo narrativo. En 1965 ya era profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Lo habían cesado de la Cantuta por protestar cuando el Congreso la convirtió en un instituto dependiente del Ministerio de Educación. Y también nos marcó mucho el haber sido profesor en Huamanga, ¿no?, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Y eso, y todos estos, digamos, aditamentos lo llevan a una militancia en el Partido Comunista, y él era marxista, leninista, maoísta. El combativo escritor y dueño de un fuerte compromiso político era también un hijo cariñoso. Él tenía una relación muy íntima, cercana, amorosa, y de reverencia a su madre, ¿no? Es una persona que siempre estuvo ligado a su señora madre. Cuando trabajaba en Huamanga, en la universidad, él venía cada 15 días o cada 30 trayéndole un pavo horneado a su mamá, ¿no? Y cuando vivía en Miraflores y tenía, él sufría de asma, de cosas bronquiales, por la mamá deciden mudarse a Chaclacayo, Chosica, ¿no?, para poder, para que su mamá esté mejor. O sea, su mamá era un todo para él, ¿no? En 1965 apareció la novela En octubre no hay milagros, en la que Reynoso volvió a exhibir las mismas virtudes que Los Inocentes: extraordinario uso del lenguaje y maestría en la construcción de personajes. Esta novela describía las penurias de la clase media limeña en franco proceso de decadencia. Para Luis Alberto Sánchez, con esta novela, Reynoso penetra en un mundo de contradicciones y de sortilegios frustrados. El mes de octubre es, en Lima, el clásico mes del Señor de los Milagros, en que se rinde homenaje a un Cristo tradicional salvado de un terremoto del siglo XVIII. La multitud sigue a pie la imagen venerada. Pero en el suburbio, para los miserables, no hay milagros, ni Señor de los Milagros. No tienen esperanzas ni fe. Y yo creo que esta marginalidad adquiere en las manos de Osvaldo una luz especial, ¿no? Yo creo que todo lo que él ha contado, no solamente Los Inocentes, En octubre no hay milagros, En busca de Aladino, Los eunucos inmortales, hasta las últimas cosas que publicó, que eran mucho más personales, como por ejemplo Arequipa, Luz incandescente, que es muy autobiográfico, arrojan una luz distinta a lo que la gente conoce como marginal, como lumpen, como sórdido, y lo vuelve más bien sublime, lo vuelve mítico, lo vuelve legendario, ¿no? Creo que ese es el principal motivo por el cual
todos aquellos que se han sentido, que nos hemos sentido en algún momento marginales dentro de una ciudad, dentro de una sociedad, y me incluyo, por supuesto. Finalmente encontramos el sentimiento de encontrarse en casa, ¿no? De encontrarse en compañía de iguales en los personajes que Osvaldo recreaba. Por supuesto, las críticas no tardaron en aparecer. José Miguel Oviedo escribió en El Comercio que varias páginas de la novela de Reynoso deberían ser tiradas a la basura. Se le acusó de inmundo, de abyecto, de morboso. Y por supuesto, él no tardó en responder. Y yo creo que ahí Oviedo cometió un error porque ha confundido, ¿no? Ha confundido el ámbito de la literatura con el ámbito de la política. José Miguel Oviedo lo maltrató mucho a Osvaldo a ese nivel. Tenía comentarios muy duros, no solamente por el tema estilístico, sino también por los temas que tocaba Osvaldo en sus textos. Lo llamó aberrante, perverso. La novela de Reynoso transcurre en un solo día, con historias llenas de realismo que a veces se confundían con pesimismo. Junto a las duras críticas, autores como Sebastián Salazar Bondy y Mario Vargas Llosa defendieron el estilo de Reynoso. Vargas Llosa, que ya en 1962 había publicado La ciudad y los perros, escribió así en Expreso: la novela de Reynoso no es pornográfica ni es obscena. Es un libro de una crudeza fría y áspera como la realidad que la inspira, y tiene los altos méritos, raros entre nosotros, de la insolencia y la ambición. Él ha querido trazar un fresco verídico y múltiple de Lima, una radiografía horizontal y vertical de la ciudad, y lo ha conseguido en gran parte. Por su parte, Miguel Gutiérrez diría: existe una constante en los 3 libros hasta ahora publicados por Reynoso: fascinan, irritan, asquean o perturban, lo cual prueba la garra del escritor, que no teme meter la mano al fuego. O, si se quiere utilizar la vieja metáfora, es el único de los narradores que se ha atrevido a merodear por los primeros recintos del infierno. Dentro de la literatura peruana, Osvaldo Reynoso ha sido considerado integrante de la generación del 50, que surge al término de la Segunda Guerra Mundial y al inicio del Ochenio de Odría. Pertenecen a este grupo los poetas Alejandro Romualdo y Manuel Escorza, y los narradores Carlos Eduardo Zabaleta, Julio Ramón Ribeiro, Miguel Gutiérrez y Enrique Congreins, entre otros. Yo tuve la suerte de ver a Congreins y a Reynoso juntos en la reaparición que Congreins hizo en Lima después de años de haber estado en Bolivia, ¿no? Y estuve con ellos y se podía ver que Congreins todavía estaba desconcertado por la manera en que Lima había mutado, ¿no? Cuando Congreins escribe pues el típico cuento del niño de Junto al Cielo, Lima era una ciudad de 1,5 millones de habitantes, ¿no? Y hoy era un viejo nostálgico con respecto a esa realidad. Viejo nostálgico, pero algo loco. Estaba tan loco que el mismo Reynoso dijo: este está loco, este es un loco de... En 1966, Osvaldo Reynoso fundó el grupo literario Narración. Lo acompañaron Miguel Gutiérrez, hoy también fallecido, y Antonio Gálvez Ronceros. En septiembre de ese mismo año, el grupo lanzó una revista con el mismo nombre, Narración, y en ella se dejó en claro la orientación marxista de sus integrantes. Es un grupo emblemático de la narrativa peruana, ¿no? Están todos los escritores, Miguel Gutiérrez, estaba Giga, ¿no? Estaba
estos escritores que se reunían en Palermo a discutir sobre la realidad social, porque ellos estaban muy interesados en cuestiones políticas también, ¿no? En cómo iba el país, y apuntaban a hacer un tipo de narrativa, digamos, diferente, ¿no? Donde se tocaran temas sociales, donde se criticara el sistema. En ese primer número de la revista Narración se leía: como hombres y narradores, seres sociales, luchamos por la transformación integral y completa de nuestra patria. Queremos la instalación de un sistema socialista de trabajadores, porque comprendemos que es la única manera de hacer de nuestro país un lugar donde todos puedan vivir como hombres. Reynoso afirmaba que la revista Narración siguió los pasos de José Carlos Mariátegui en Amauta. Es decir, tener una ideología definida, pero a la vez estar abiertos para publicar a jóvenes escritores independientemente de su opción política. Ese fue el caso de José Watanabe, quien con solo 20 años publicó su primer cuento en Narración titulado Trapiche. En 1970, Reynoso escribió su novela El escarabajo y el hombre, donde volvió a demostrar su gran dominio verbal. Nuevamente, los jóvenes, la marginalidad y la sexualidad fueron ejes de su obra. La sexualidad en los textos de Reynoso es absolutamente plástica y utilizó toda una serie de metáforas y de elementos del lenguaje que lo volvían un poco más abstracto, ¿no? Hay muchos antihéroes, ¿no? en sus textos, ¿no? También en El escarabajo y el hombre, en Octubre no hay milagros, o sea, los personajes son precisamente antihéroes, ¿no? Su obra literaria fue contra la corriente cuando se presentó en sociedad, y él mismo iba contra la corriente en todo aspecto, o sea, en su vida sexual, en su forma de luchar contra el establishment, en su manera de ser una estrella de rock clandestina. Osvaldo era un pata con el que había que ir a tomar unas chelas, unos chilcanos, o ir a, como la gente, digamos, heterosexual promedio sale a ver hembritas, nosotros íbamos a ver patitas, juntos. Y claro, o sea, era muy curioso porque en la época de Osvaldo nadie salía del closet, ¿no? Entonces para él, hasta el final de sus días, nunca sintió la necesidad de decir soy o no soy, porque digamos que sus amigos lo sabíamos y al resto le importaba un pepino. Tan es así que el fotógrafo Lorri Salcedo le hizo un retrato con un joven desnudo a su lado y Osvaldo dijo, públicalo cuando esté muerto. En 1977, Reynoso viajó a la República Popular China. Tuvo que dejar su cargo de vicerrector de la Cantuta cuando los militares tomaron esa universidad. A los 2 años, Reynoso vino de vacaciones al Perú y pasó una amarga experiencia. Cuando estaba en un bar del centro de Lima, fue detenido por las fuerzas del orden. Lo acusaban de participar en la preparación de una marcha de protesta contra el gobierno de Morales Bermúdez. Mario Vargas Llosa, ya consagrado internacionalmente, se interesó por la situación de su paisano e intercedió por su liberación. Reynoso retornó a China. Allí vivió 12 años. Era admirador de la revolución comunista de ese país, cuyo líder, Mao Zedong, había fallecido en 1976. Quería vivir en un país socialista y encontrar la felicidad. Cuando caminaba por las calles los niños se le acercaban, él mismo cuenta, ¿no? Se le acercaban y él dice, ¿por qué estos niños me persiguen? Y los chinos que lo acompañaban le dicen, lo que pasa es que ustedes lo ven como un Buda y los niños quieren acariciarle su barriga. Y él dice, que vengan pues, ¿no? Que vengan los niños.
En Beijing, Reynoso se desempeñó como profesor y corrector de estilo en la agencia de noticias Xinhua. Él se fue a China después de la muerte de Mao Zedong, ¿no? Entonces, también es el desencanto, porque él va en busca de la felicidad, pero también en busca de vivir in situ esa doctrina socialista que ya no era así, ¿no? Entonces también está el desencanto, y todo eso se puede leer en la novela. En su novela Los eunucos inmortales, publicada en 1995, Reynoso narra los dramáticos momentos que vivió China tras las protestas de estudiantes y trabajadores de las que fue testigo y que reclamaban reformas en el burocrático aparato dominado por el Partido Comunista. Esas protestas concluyeron trágicamente con la masacre de estudiantes en la plaza Tiananmen el 4 de junio de 1989. Él estuvo muchos años viviendo en la China, como parte, digamos, de su experiencia también maoísta, igual que Miguel Gutiérrez, ¿no? Y ambos tienen novelas sobre lo que implicaba ser un extranjero latinoamericano en la China, ¿no? O sea, Miguel Gutiérrez tiene esta novela que se llama Babel, el paraíso, y Osvaldo Reynoso, Los eunucos inmortales. Pero Los eunucos inmortales habla de la matanza de Tiananmen, y la posición de Osvaldo es una posición con los jóvenes chinos en contra de la oficialidad del partido. La trascendencia de Los eunucos inmortales va mucho más allá de su valor testimonial. En Los eunucos inmortales ya está la base de este giro que hay en su narrativa, ¿no? Se aleja un poco de la crítica social frontal, ¿no es cierto?, que se puede leer en Octubre no hay milagros y en Los inocentes, para acercarse más bien a partir de Los eunucos inmortales en una exploración, digamos, de la identidad, de la belleza del cuerpo, la cuestión homoerótica, ¿no? Entonces, y también el registro, el tono del lenguaje también cambia, ¿no? Es un lenguaje quizás más intimista, ¿no?, en la que él mismo es el personaje, es el narrador omnisciente, ¿no? Hay una suerte de alter ego. En 1989, el mismo año de la masacre de Tiananmen, Osvaldo Reynoso regresó al Perú. Eran años difíciles para nuestro país, que vivía sumergido en una crisis generalizada. Cuando Reynoso regresó de la China, se sorprendió porque los jóvenes lo buscaban. Su obra, escrita en los años 60, era un éxito y la juventud se sentía atraída e identificada por la irreverencia de sus relatos y novelas. Era común verlo aquí, en el bar Queirolo, en el centro de Lima, en la calle Quilca, rodeado de jóvenes. De alguna manera, Reynoso seguía dictando clase aún fuera de las aulas. También era bastante natural que cualquier aprendiz de escritor se sentara con él a la mesa para departir entre tragos y tertulia. Osvaldo era un gran conversador, ¿no? Siempre, además abierto a todas las personas, a todos los jóvenes sobre todo, ¿no? Y claro, cuando yo publiqué mis libros, también él leyó, digamos, los manuscritos iniciales, me hizo comentarios, sugerencias. Él era un hombre de bares, ¿no? Él visitaba mucho estos lugares porque parece que se sentía bien.
¿no? En el Queirolo, en el Palermo, Chino Chino, en las rejas también, ¿no? Bajaba también en las noches, siempre rodeado de jóvenes, ¿no? A las cuales él le contaba historias, curiosamente él contaba sus cuentos que estaba escribiendo, ¿no? Y dejaba siempre a la mitad y decía, ya ustedes completen la historia, ¿no? En la vida rutinaria de la familia, pero también con los amigos, ¿no? Siempre contaba historias, ¿no? Incluso contaba historias de distintas versiones, ¿no? O sea, uno ya sabía esa historia cómo era, pero él hacía variantes, ¿no? Entonces, eso también nos mostraba que su imaginación se desbordaba, digamos, ¿no? Constantemente, ¿no? En el Perú, y ya bordeando los 60 años, Reynoso nunca abandonó su vocación de maestro ante las legiones de jóvenes escritores que acudían a él. Osvaldo era muy generoso. Yo no lo conocía y un día fui y le toqué la puerta al departamentito que tenía en Jesús María con mi legajo, ¿no? Y fui y él con esa bata que siempre tenía china, ¿no? Me abrió, fue muy amable, me dijo que volviera 3 semanas después y cuando volví me dijo que los publicara. Sí, hizo algunas correcciones pequeñas en lápiz y fue con ese aval que conseguí una primera edición, ¿no? De aquellos cuentos, ¿no? Y es más, él presentó aquel libro, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi papá vio que Reynoso presentaba mi libro, me dijo, hijo, pucha, podría morir tranquilo, de verdad. O sea, estás con un grande ahí al lado en esa mesa, ¿no? Era muy generoso, sí. Y esa historia que me ha pasado a mí ha pasado con varios más, ¿no? Con muchos más. Reynoso publicó las novelas En búsqueda de Aladino y El goce de la piel en 1993 y en el 2005, respectivamente. Por lo general, él mismo prefería publicar sus libros o, en su defecto, trabajaba con editoriales pequeñas. Tenía una relación pésima con las editoriales, porque una de las cosas que hizo Osvaldo toda su vida fue reclamar sus derechos de autor. Y reclamarlos no como mendicidad, sino como el derecho justo que le corresponde a un autor. El objetivo de Osvaldo Reynoso era que su obra llegase a los más humildes, a las provincias. Por eso, participaba en todos los eventos culturales a donde era invitado, sin importar los achaques propios de su edad, la distancia o la magnitud de dichos eventos. A pesar de que tenía 80 años, él seguía participando de la feria de Huancayo, de la feria de Ayacucho, de la feria de Chimbote, de todas las ferias de libro o de actividades librescas en los lugares en verdad más alejados de Lima, ¿no? Porque para él la cultura no tenía que estar necesariamente centralizada y para él la lectura era algo que nos hacía mejores seres humanos. Aún a los 83 años seguía siendo probablemente el escritor más joven de nuestro país. Joven obviamente no por la edad, pero sí por la actitud. O sea, jamás se sentó en sus laureles, jamás dejó de viajar, jamás dejó de rodearse de gente joven, jamás dejó de tener un discurso subversivo, digamos, en el mejor de los términos, ¿no? Yo recuerdo un homenaje que le hicieron en Huancayo hace algunos años, que agarró el vaso de chela, porque para él había que brindar con chela y no con champancito o eso. Entonces y se mandó con un carajo contra aquellos críticos que lo habían ninguneado en su momento y dijo que se vayan a la m***. Dijo, la multitud enardecida, mayormente juvenil, o sea, no dejó de aplaudirlo, ¿no? En provincias, en pueblitos alejados, en asentamientos humanos, en sindicatos, cooperativas, universidades, colegios olvidados de Dios, me daba cuenta que esa era
hinchada, ¿no? Esa era la gente que a él lo seguía. Él no era un escritor de las páginas sociales, ¿no? Él no era el superstar que aparece como invitado central en los eventos, no, sino más bien todo lo contrario. Osvaldo siempre fue crítico con lo frívolo que podía tener la literatura. Era crítico con los escritores que son pura prensa y poca calidad prosista, digamos, ¿no? Pero aún así, sí llegó a tender puentes en los últimos tiempos. Una de las mayores satisfacciones de Osvaldo fue ver cómo sus obras, Los Inocentes y En Octubre no hay milagros, llegaron a ser muy leídas en los colegios, donde él acudía feliz para interactuar con profesores y alumnos. En la última etapa de su vida llegaron reconocimientos. Entre el año 2005 y el año 2006, la Universidad Ricardo Palma recopiló sus textos, novelas, cuentos, crónicas y poesía y los publicó en los volúmenes llamados Narraciones 1 y Narraciones 2. En el año 2008, una editorial argentina editó En Octubre no hay milagros. En realidad, a Reynoso no le interesaba la internacionalización. Siempre dijo escribir para los peruanos. Osvaldo Reynoso falleció el 24 de mayo del año 2016, en plena vigencia. La muerte de Osvaldo ha sido una cosa muy inesperada, ¿no? Imprevista, que nadie pensaba que iba a suceder así tan pronto, ¿no? En el sentido de que siempre creíamos que Osvaldo era un eterno joven, ¿no? Y todavía lo veíamos con mucha fuerza, con mucha vitalidad. La voz que corrió durante el velorio de Osvaldo era unánime, como decir, de aquí nos vamos al Queirolo, o sea, a chupar en su honor porque es lo que él hubiera querido en su velorio. Él no hubiera querido un velorio clásico, él hubiera querido una buena chupeta en el Queirolo de Lima. Su velorio se hizo una cola gigante de los jóvenes, ¿no? Que fueron en tropel a despedirse del gran maestro Osvaldo, ¿no? Los restos de Osvaldo Reynoso fueron velados en la Casa de la Literatura. Poco después de su muerte, fallecería también el escritor piurano Miguel Gutiérrez, gran compañero de Osvaldo. Osvaldo Reynoso fue un pionero que venció al tiempo y a la crítica perversa y conservadora. Su figura seguirá vigente por su calidad narrativa y por su actitud rebelde ante la vida. Uno puede ser criticado, denostado, insultado, marginado, ninguneado, como le pasó a Osvaldo, y al final lo que queda son los libros, ¿no? Y lo único que resiste a la muerte son los libros. Entonces yo creo que en ese balance Osvaldo va a sobrevivir. Esta actitud de eterno rebelde de Osvaldo, que también ha servido de modelo, digamos, para muchas generaciones de escritores contemporáneos con él, pero también jóvenes, ¿no? Entonces, digamos, este sentir, este concebir de la literatura, de entrega absoluta a la literatura, creo que eso va a quedar como un ejemplo, ¿no? Y eso también es algo que hace que los jóvenes se identifiquen mucho con él. Su rebeldía, que nunca envejeció, su melena blanca que mantuvo hasta el fin de sus días, y que era nada más que la insignia o el símbolo exterior de ese sentimiento de permanente sublevación, ¿no? Que lo caracterizó. Y con el que es imposible no sintonizar cuando eres joven, cuando eres peruano. Reynoso se consideraba un escritor de la resistencia, al que nada ni nadie impedirían crear.
De hecho, su obra seguirá siendo admirada durante muchísimo tiempo por su técnica literaria depurada y por su gran dominio verbal. Para Jorge Eslava, el excelente poeta y maestro peruano, los libros de Reynoso atraviesan el tiempo airosos como una espada de luz y actúan sobre el espíritu mejor que la ciencia médica. Hasta el último minuto de su vida, y vivió 85 años, Reynoso fue un joven rebelde e inconforme. Y creo que esa actitud es justamente su